Bien, vamos a resolver aquí un circuito haciendo el análisis transitorio dentro del tema que llevamos que se denomina análisis transitorio de circuitos de primer orden. Vamos a ampliar aquí la pantalla. Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso para que entendamos el procedimiento, para que nos enteremos bien y tengamos completo entendimiento del análisis cuando vamos a desarrollar este tipo de ejercicios, qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Denominamos estos circuitos de primer orden por que en su tipología, en su topología, en su configuración, más bien, se componen de un elemento de almacenamiento, sea la bobina o sea el condensador. En este caso, entonces, que es el elemento que tenemos aquí a nuestra derecha, en este caso la bobina. Y podemos tener también el elemento puede ser un condensador. Entonces, en este caso, el ejemplo que vamos a resolver es un circuito RL. No tiene que estar seguidas, no tienen que ser, los elementos no tienen que estar en serie, no tienen que estar en paralelo. Es un circuito mixto que tiene estos dos tipos de componentes, resistencia y bobina o resistencia y condensador. Por eso el análisis que hacemos se denomina circuitos RL o RC. Dentro de este repaso, también quisiera que entendamos por qué transitorio. De la definición, obviamente, para entender esto, es simplemente que los fenómenos que se van a dar aquí son momentáneos, temporales, transitorios. ¿Y qué los produce? Bueno, hay un interruptor, en todos nuestros ejercicios hay un interruptor que va a generar dos tiempos para este análisis. Un tiempo cuando este interruptor está abierto, como lo vemos aquí en la imagen, y otro tiempo, otro momento de análisis cuando este interruptor está cerrado. Quiero que miremos la notación la forma como este libro, esto es tomado del libro de circuitos de Haidt, y nos indica esta línea inclinada que es el interruptor y una flecha diciéndonos hacia dónde se va a desplazar o hacia dónde se va a mover y el tiempo en el que eso va a suceder. En este caso nos colocan un interruptor que va a ir hacia allá, es decir, se va a cerrar en tiempo igual 0. Ese transitorio se va a dar ocasionado por las dos posiciones de este interruptor. Pero el fenómeno también es transitorio, la situación es transitoria, porque en el primer momento esta fuente, cuando esto está abierto, va a venir y va a producir una corriente por aquí, va a producir otra corriente por acá, y produce una diferencia de tensión o voltaje o potencial en esta bobina, creando un campo magnético alrededor y haciendo que ésta se cargue y almacene energía dentro de ella. Una vez cambie este interruptor de posición y se cierre, ya esta fuente no envía corriente al circuito porque va a quedar circulando esa corriente a través de este interruptor que en términos generales lo que produce es un corto. Así que le corresponde a la bobina empezar a producir una corriente que va a empezar a girar en este sentido, descargándose. Entonces, en el primer tiempo del transitorio, lo que sucede es que se carga la bobina y en el segundo tiempo se descarga. Eso es lo que vamos a analizar, eso es lo que vamos a entender en este tipo de circuitos y los enunciados pueden variar pidiéndonos un valor de una corriente, una tensión. En este caso el circuito, el ejemplo tomado de la edición 7 del libro de Haidt, capítulo 8, página 272, me dice que para el tiempo 0.15 segundos en el circuito encuentre el valor de A y su L, es decir, calcular esta corriente de aquí para los 0.15 segundos. B y sub 1, esta corriente sobre la resistencia de 8 ohmios. C y sub 2, la corriente sobre el interruptor. Entonces vamos a identificar, vamos a hacer el análisis de lo que sucede en estas tres corrientes, en este circuito que tiene estas condiciones y evaluar en 0.15 segundos. Esto es lo que vamos a hacer en ese análisis transitorio, ¿de acuerdo? Bien,
Para nuestra solución, entonces, vamos a utilizar el método paso a paso, desarrollado en el libro de circuitos eléctricos del autor Irwin. Me parece que es un método que condensa de manera sistemática un paso tras otro y nos permite tener una mayor claridad para dónde vamos y de manera muy organizada resolver un ejercicio de estos. Entonces, eh, primero, el método nos da 6 pasos en donde el primero nos solicita o nos sugiere más bien suponer una solución. Vamos a suponer esta solución para este circuito. Vamos a movernos hacia la siguiente diapositiva. Listo. Entonces yo pegaba aquí de nuestras diapositivas realizadas en clase, he pegado aquí ese primer paso para que lo podamos tener mucho más claro. El circuito es este. Entonces, en primera instancia, lo que se nos pide en el paso 1 es que supongamos que en términos generales cualquier solución de un circuito RL o RC va a tener esta forma. En nuestro caso, las preguntas son A y su L, B y su 1, C y su 2. Miremos que I su L está sobre la bobina, I su 1 sobre la resistencia y su 2 sobre el interruptor. Entonces, las soluciones generales serían I su 1 es igual, I su 1 de T, mejor coloquemos la anotación como es, porque estas respuestas son en función del tiempo, como ya hemos dicho. Entonces, I su 1 de T es K sub 1 más K sub 2 E a la menos T sobre tau. Y este valor obviamente de la corriente pues nos va a dar en amperios. I sub 2 en función del tiempo será K sub, cambiemos por ejemplo las constantes, K sub 3 más K sub 4 E a la menos T sobre tau, que seguro serán amperios. Y por último nos piden la corriente de la bobina y su L de T igual K sub 5 más K sub 6 E a la menos T sobre tau. Y todo en amperio. Aquí habremos cumplido ya con el paso 1. Es la identificación de cómo va a ser la solución general. En el paso 2 entonces nos dice que vamos a analizar para un tiempo en particular y vamos a hacer el análisis para el tiempo antes de conectar o mover el interruptor. Ese paso 2 es para el tiempo menor a 0 o se conoce también como tiempo 0 menos. Nosotros en el paso 2 vamos a suponer estado estable. Yo voy a poner por aquí esta abreviatura. Un par de letras E, estado estable. ¿Qué significa estado estable? Que no hay variación de los parámetros voltaje y corriente en un instante determinado, en un intervalo de tiempo, de tal manera que si recordamos la expresión de voltaje en la bobina, esto es solo como recordar y no hay que hacerlo para cada ejercicio, pero solo para recordar, el voltaje en la bobina se identificó, lo hicimos la demostración en clase, como L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Sabemos que esta razón de cambio, esta derivada, esta variación de la corriente respecto al tiempo, en este caso, como el circuito ha estado estable, mantiene sus condiciones, no existe variación de corriente respecto al tiempo. Si no hay variación de corriente respecto al tiempo, es decir, esto es cero, entonces ese voltaje de la bobina, ¿en qué se convierte? En cero. Sabemos lo que hemos aprendido de circuitos eléctricos que cuando en un circuito o en una condición hay 0 voltios, lo identificamos como un cortocircuito. Y gráficamente, ¿qué es un cortocircuito? Esta línea recta.
Entonces, por eso en este paso 2, estado estable, siempre vamos a transformar la bobina o las bobinas en corto y el condensador o capacitores en circuito abierto. La expresión del condensador, esa nueva representación depende de su expresión de corriente, donde para estado estable pues no tendríamos variación de voltaje respecto del tiempo y esta corriente nos da 0 amperios, es decir, un circuito abierto, open circuit, lo vamos a ver en muchas expresiones también. Así que esta es la condición, esta es la situación por lo que esto se da. En este caso vamos a hacer entonces el circuito para cada uno de los pasos, mi sugerencia es que hagamos la representación gráfica, que realicemos el circuito. Entonces del circuito original, a ver si podemos devolvernos aquí, correcto. Este circuito original, ¿cuál será el circuito antes de mover este interruptor? Pues simplemente esto aquí está abierto, esta rama está abierta. ¿Qué es lo que debo dibujar en el paso 2? La fuente, aquí nada, y aquí estos tres elementos. Esta es la condición y esto es lo que vamos a ver, o esto es lo que va a suceder allí. Que nosotros vamos a tener entonces una fuente, perdón, yo me devuelvo, no recuerdo, es 2 amperios que sube. Esto es lo que nos... 2 amperios. Esto es lo que vamos a tener en este momento. Aquí simplemente bajar 2 punticos, pero ahí realmente no hay nada. Aquí hay una resistencia de 8 ohmios. Aquí hay una resistencia de 2 ohmios. A confirmar estos 2 ohmios y 0.4 amperios. En el lugar de la bobina, entonces, 0.4 henrios, perdón, dije amperios, pero es henrios, 0.4 henrios. ¿Qué va a ir? En este caso, estado estable, en lugar de la bobina, voy a colocar un corto, por lo que acabamos de explicar hace unos momentos. Así que así me queda el circuito en estado estable antes de operar el interruptor, tiempo menor a 0. Eso es lo que sucede aquí en el paso 2. Entonces, para esta condición, tiempo menor a 0, dice aquí el método en la literatura, como desarrollamos en clase, se halla o el voltaje del condensador o la corriente en tiempo menor a 0. Entonces vamos a hallar solo esta corriente en este tiempo, que es 0 menos. Hagamos el análisis de este circuito. ¿Cuánto sería esta corriente? Pues si yo observo en este momento esta corriente, ¿cómo la puedo calcular? Si tengo una fuente de corriente en paralelo a estas dos resistencias, yo sugiero que por divisor de corriente se resuelva. Es la manera más práctica y más directa. Y el divisor de corriente me dice que esta corriente en la bobina es la corriente de la fuente, el valor de corriente de la fuente, 2 por la resistencia que tengo enfrente o en paralelo, en este caso 8, sobre la suma de las dos resistencias. 8 más 2, 16 sobre 10, entonces 1.6 amperios. Esa sería la corriente en la bobina en 0 menos. ¿Para qué calculamos ese valor? Porque en el paso siguiente lo vamos a necesitar. Ya vamos a ver en qué se va a convertir esa bobina. Paso siguiente es el paso 3. Y en el paso 3, yo quisiera que ustedes recuerden, nuestro método tiene 6 pasos. En el paso 3, la mitad, esto es clave. El interruptor, es el momento clave, el interruptor. Entonces allí opero, cambio, manipulo, modifico el interruptor. ¿Cuál interruptor? Hombre, pues recordemos que este es el circuito original. Es decir, si lo muevo, entonces va a llegar a su posición cerrado. Vamos a hacer ese dibujo y en el paso 3 vamos a analizar eso. ¿Listo? Vamos a tener entonces la fuente, el interruptor y los tres elementos
pasivos. Entonces, en el paso 3, tengo el interruptor en su nueva posición. Entonces, vamos a representar qué es lo que va a suceder ahora. Pues voy a tener la fuente de 2 amperios, tal cual como original. Ahora sí voy a representar el interruptor, pero el interruptor está cerrado. Voy a colocar aquí así. Luego del interruptor tengo esta resistencia de 8 ohmios. Luego la resistencia de 2 ohmios. Y luego la bobina. ¿Coloco la bobina? No. En el paso anterior calculamos el valor de la corriente que pasa por la bobina. Entonces, ese valor de la corriente en el paso 3 se transforma la bobina en una fuente de corriente. ¿De qué valor? Del que acabamos de calcular inmediatamente atrás, hace unos pocos segundos. Ese valor nos dio 1.6 amperios. ¿Por qué? Porque en el condensador y la bobina, estos son elementos que se oponen a los cambios bruscos, inmediatos de corriente y de tensión. Entonces, no es posible que de un instante a otro ya la bobina se quede en cero. La bobina puede entregar una corriente de hasta 1.6 amperios por la energía que tenía ahí almacenada. En este momento entonces vamos a despejar los valores iniciales de las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? Entonces, el circuito me despide a mí una corriente 2, una corriente 1, una corriente ISUL bajando. Entonces, vamos a recordarlas y las vamos a calcular aquí. Una corriente 2, una corriente 1 y una corriente L. Estas tres corrientes son para este tiempo, 0. Entonces se conocen como los valores iniciales. Entonces lo que vamos a tener en el mismo orden en que está el circuito es una corriente 2 de 0, es el valor inicial, una corriente 1 de 0 y una corriente en la bobina de 0. Obviamente, ¿cuál va a ser el valor de la corriente en la bobina para este tiempo 0? Pues 1.6 amperios. Esa ya pues está bastante clara. Ahora vamos a empezar a hacer el análisis del circuito para descubrir o calcular la ISU1 y ISU2. Observemos lo siguiente. Es que en este circuito, con la condición de interruptor cerrado, técnicamente lo que hace es que la fuente envíe una corriente de 2 amperios hasta este punto. Aquí hay un corto. Eso es lo que sucede. Esta fuente quedó en corto. Y la corriente de 2 amperios va a circular en este sentido y se queda aquí. No envía nada hacia allá. Cuando tengo esta condición, la resistencia de 8 ohmios enfrente del corto no recibe ninguna corriente. Esto se va a anular. Por estar enfrente del corto, ninguna corriente va a pasar por aquí. Entonces se anula esta resistencia de 8 ohmios por estar frente a un corto. Eso hace que ISU1, ¿qué valor tome? Pues ISU1 va a tomar un valor de 0 amperios, que por ahí no va a pasar ninguna corriente. Esa es la condición, esa es la situación. Y me preguntan, ¿y sub 2? Y sub 2, observemos que de alguna manera y sub 2, bueno, yo dije que este corto lo que hace es que estos 2 amperios se queden aquí. Pero es que hay otra fuente, yo había olvidado por un instante que hay otra fuente temporal, transitoria, por la energía que tuvo almacenada, que se almacenó un instante en la bobina. Entonces, para entender esto mucho mejor, yo voy a repetir, voy a hacer una aproximación aquí de lo que hay en este momento en el circuito. Y es que tenemos dos fuentes aportando perdón, aquí cometí un error, aportando a un corto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que esa corriente del corto, de alguna manera, o es la suma o es la resta de
1.6 amperios y de 2 amperios. ¿Cómo lo resuelvo? Sencillo. Una ley de corrientes de Kirchhoff que voy a poner aquí, en este punto. Y si yo aplico aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿qué corrientes entran a este nodo superior que estoy indicando aquí? 2. ¿Y qué corrientes salen? I sub 2 y también 1.6. De tal manera que calculo I sub 2 como 2 menos 1.6 y equivale a 0.4 amperios. Y ese es el valor de I sub 2 para el tiempo 0, 0.4 amperios. Allí ya terminamos el análisis en el paso 3. Ahora en el paso 4, este paso continúa esto es un proceso que va avanzando, ¿no? Desde el paso 1, entonces el tiempo va pasando, es decir, en el paso anterior nosotros teníamos ya el interruptor en su nueva posición, entonces en el paso 4 vamos a considerar que eso lleva mucho tiempo en esa posición, que el circuito, perdón, lleva mucho tiempo en esa posición. Entonces vamos a desplazar el tiempo y vamos a decir, listo, ahora ya el circuito que tiene ese interruptor cerrado, pues lleva mucho rato así. Entonces vamos a ver cómo quedó. Yo voy a poner aquí ahora el circuito como va hasta este momento. Pero en el paso 4 también tengo la condición de estado estable. Un par de letras E. Fíjense que del 1 al 6, que son los métodos, el paso 2 y el paso 4 son los pares, par de letras E. Entonces recordemos que en el paso 2 tengo estado estable y en el paso 4 tengo estado estable. Aquí continúa el interruptor cerrado porque el tiempo va pasando, continúa la situación. Aquí tengo la resistencia de 8. Aquí tengo la resistencia de 2. Pero esto ya lleva mucho tiempo en la misma situación. Entonces, como es estado estable, esa bobina se va a convertir en un corto, por lo que hemos explicado previamente. Así que esta es mi nueva condición y este es el circuito para el paso 4. Ya sabemos lo que nos produce ese corto. Entonces entendemos claramente qué es lo que va a suceder con esta resistencia. Y ahora tenemos un cálculo que en este paso 4 se nos indica despejar el valor en estado estable inicial de las variables. Para nuestro caso, entonces las variables son, perdón, yo me devuelvo, I sub 2 y sub 1. Entonces aquí tenemos una I sub 2, aquí tenemos una I sub 1 y aquí tenemos una I sub L. Entonces I sub 1 para este tiempo, que es el tiempo denominado infinito, es la que vamos a calcular. I sub 2 para ese tiempo infinito e I sub L para ese tiempo infinito. Entonces, I sub 1 para ese tiempo infinito, con esta condición que acabamos de mencionar, nos va a dar también 0 amperios. ¿Que en el anterior también nos dio 0 amperios? Sí, para este circuito, en esta condición, esos son los valores que nos están dando. I sub 2, la corriente que pasa por el interruptor o por el corto, ahora la calculamos. E I sub L, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. Esas son las dos condiciones que tenemos hasta este punto. Entonces, analizando la situación, voy a redibujar en este circuito lo que está quedando y nos va a quedar una fuente de 2 amperios, un corto, y fíjense que esta resistencia, al cambiar la fuente que había aquí, donde está la bobina que se convirtió en fuente en el paso anterior, aquí es un corto. Ese corto hace que esta resistencia prácticamente quede conectada a este punto. Es decir,
fíjense lo que va a suceder. Que la resistencia de 2 ohmios queda conectada en paralelo también al interruptor, al corto. Y como ya explicamos, pues las resistencias en paralelo a un corto se van a anular. ¿Eso qué hace? Que la corriente que pasa por la bobina para el tiempo infinito sea 0 amperios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todos los 2 amperios van a ir por I sub 2, que es la corriente en el interruptor. Entonces, esto para este caso es 2 amperios. Y este sería el desarrollo para el paso 4. Bien, para el paso 5 obtenemos tau, que es la constante de tiempo, idealmente el tiempo de carga y descarga del condensador o de la bobina. En nuestro caso, en este ejemplo, es el tiempo de carga y descarga de la bobina. Tau se calcula como la relación entre la inductancia y la resistencia de Thevenin. Cuando el circuito es RC, es R por C, la resistencia de Thevenin por el condensador. Entonces debemos calcular la relación entre la inductancia y la resistencia de Thevenin. La inductancia del elemento almacenador, la teórica, que tenemos desde el principio. Entonces, en este paso 5, convertimos el circuito a un circuito donde calculamos la resistencia de Thevenin en las terminales del elemento almacenador, es decir, cambio el lugar donde va la bobina por el lugar donde voy a medir la resistencia de Thevenin. He hecho el análisis del circuito previamente por cuestiones de tiempo. Recuerden que para la resistencia de Thevenin elimino las fuentes. Si la fuente, aquí tenía la fuente de, la fuente de 2 amperios, y la llevo a 0. Cuando llevo una fuente a 0, lo que se hace es que la fuente se anule. En ese caso, ya no tengo paso de corriente. La corriente pasa de 2 amperios a 0 amperios, es circuito abierto. El interruptor continúa cerrado porque el circuito se hace, como le he venido diciendo, él continúa el proceso y él venía cerrado, sigue cerrado. De tal manera que aquí tengo un corto, lo que me elimina la resistencia de 8 ohmios que no he dibujado, pero sí mantiene la resistencia de 2 ohmios. Ahora, la resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que va a ver? Si yo coloco un dispositivo que mida una resistencia aquí, ¿qué resistencia va a presentar? Pues enviaría una corriente aquí, circula por aquí, y nos indica que este circuito es de 2 ohmios. Por tanto, ese tau, que es L sobre la resistencia de Thevenin, será 0.4, que es el valor de los henrios de la inductancia en este circuito, sobre 2. Y eso nos da 0.2 y el tau se expresa en segundos. Ese es. Bien, el último paso, ya con esto terminamos, es calcular esas constantes. Entonces vamos a calcular para 3 corrientes, como nos pedía el circuito. O sea que para ISO 1, para ISO 2 y para ISO L. Entonces, en ese caso, la variable, la expresión de las constantes me dice que el elemento caso 1 o la primer constante es el valor de la variable, en este caso ISO 1, para infinito. Caso 2 es el valor de la variable, en este caso ISO 1, en el tiempo 0 menos la variable en el tiempo infinito. En I sub 2, entonces a esta le va colocado K sub 3 es igual a la variable en infinito y a la otra le ha colocado K sub 4 para no confundirlas. Es el valor de la variable en 0 menos la variable en infinito. Y por último,
K sub 5 es el valor de la variable en infinito y K sub 6 es la variable I sub L en 0 menos la variable I sub L en infinito. Vamos a reemplazarla a ver qué nos da. Yo aquí me voy a devolver un poco para recordar esos valores, de tal manera que K sub 1, vamos a ver los valores en 0. Los valores en 0 son 0, 0, 4 y 1, 6. Entonces, K sub 1 igual a 0, K sub 3 igual a 0,4, 0.4 y K sub 5 es igual a 1.6 de los resultados que hemos hallado en el tiempo 0, en el tiempo, perdón, yo cometí un error, perdón, vamos a hacer una corrección, sí, este valor es en el tiempo infinito, yo estoy colocando el tiempo 0, perdonen ahí, vamos a hacer una corrección aquí, es en el tiempo infinito, la primer variable es en el tiempo infinito, entonces vamos a regresar estos valores, y en el tiempo infinito, I sub 1 de infinito vale 0, I sub 2 de infinito vale 2, I sub L de infinito vale 0. La única que obtuvo valor en tiempo infinito fue I sub 2, aquí, I sub 2 de infinito. Entonces K sub 3, la única que obtuvo valor, I sub 2 de infinito, vale 2 amperios. Entonces aquí vamos a colocar 2. Estas dos variables tuvieron valor de 0 en ese tiempo. Ahora la segunda constante es la variable en 0 menos el valor que acabamos de escribir. Entonces, menos 0. Aquí va a ser K sub 4. Es la variable en 0 menos el que acabamos de escribir, menos 2. Estas son las tres preguntas que me hacía el ejercicio. Y K sub 6, la variable en 0 menos lo que acabamos de encontrar, menos 0. Entonces, vamos a ver los valores de las variables en 0. Ahora sí, esas son las que yo había tomado antes. Las variables en 0 nos dieron I sub 1 vale 0. I sub 1 vale 0, lo voy a colocar de una vez. I sub 1 en 0 vale 0. I sub 2 vale 0,4 e I sub L 1,6. I sub 2 vale 0.4 e I sub L 1.6. De tal manera que ya podemos encontrar y reemplazar que I sub 1 en función del tiempo es 0. Este es el resultado que me da. I sub 2 en función del tiempo es 2, 0.4 menos 2, esto me da menos 1.6. Entonces aquí el símbolo es menos 1.6. Entonces 2 menos 1.6 e a la menos t sobre tau. ¿Cuánto nos dio tau? 0.2 segundos. 0.2 y esto me dan amperios. Y la última, I sub L es 0 más o menos K sub 6. K sub 6 me da 1.6. Entonces 1.6 e a la menos t sobre tau, que es 0.2. Y esto en amperios. Y así terminamos el ejercicio. I sub 1, 0 amperios. I sub 2, la expresión total es 2 menos 1.6 e a la menos t sobre 0.2 amperios. E I sub L, la corriente en la bobina, en función del tiempo, que no lo he colocado aquí, es igual a 1.6 e a la menos t sobre 0.2. Y así terminamos el análisis transitorio de este circuito RL.